Hola, ¿qué tal? Para el día de hoy tenemos como tema lo que tiene que ver con la teoría del muestreo del trabajo. Este tipo de tema como tal se basa en lo que es la distribución de probabilidad binomial, que es la que tenemos en este momento y la podemos ver aquí. Entonces, la fórmula como tal de la probabilidad binomial se refiere a que la probabilidad de x corresponde al n factorial, que corresponde al número de observaciones, por el valor de x que estemos analizando factorial en ese momento, de n menos x factorial, por la probabilidad de una sola ocurrencia, de que ocurra un evento específico elevado a la x, por la probabilidad de que no ocurra ese evento. Entonces, aquí hay que rescatar un par de elementos, lo que es la probabilidad de que ocurra un evento específico y la probabilidad de que no ocurra. Entonces, como vemos, la probabilidad de que no ocurra es el opuesto, si queremos verlo así, de la probabilidad de que ocurra. ¿A qué me refiero? Dentro de una distribución de probabilidad como tal, nosotros podríamos encontrar que se presente una situación, dado el caso, en este caso podríamos hablar de lo que es la parte de actividades productivas e improductivas que realice una persona. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que encontremos a alguien haciendo una actividad productiva si vamos a su puesto de trabajo? Supongamos que de las veces que vamos al puesto de trabajo encontramos que 10 de las 20 está haciendo una actividad productiva. Entonces 10 sobre 20 pues viene siendo 0.5. Entonces estamos hablando de una probabilidad de 0.5 de un 50%. Si lo queremos ver con base en 100. Entonces eso es un poco para tenerlo ahí presente. Tal vez como para recordar un poco. Ahí podríamos nosotros analizar que también lo que es la media para una distribución binomial es igual a al valor de P, que es la probabilidad de una ocurrencia, de que ocurra un evento específico, y la desviación de ese evento va a ser igual a la probabilidad, va a ser igual a la raíz de P por Q dividido entre N, y N siendo el número de observaciones. Eso es un poco ahí de tenerlo. Si nosotros reemplazáramos estos valores de X por los que tenemos acá, para un valor específico de P y Q, pues tendríamos estos valores que nosotros tenemos en esta tabla y en manera de ilustración. La distribución de probabilidad binomial es una distribución de tipo discreta, como vemos. Entonces consideramos solo valores enteros, un poco a nivel del evento, ¿verdad? Por eso hablamos de que ocurre o no ocurre. Eso es un poco de lo que se analiza ahí. Para realizar el muestreo del trabajo, pues tenemos 6 pasos que debemos seguir. Entonces, lo primero, y una de las cosas que tal vez hay que tener presente aquí, es que este muestreo del trabajo está relacionado con lo que era el muestreo de tiempos, que ya habíamos visto con anterioridad. En el caso del muestreo del trabajo, lo que nosotros buscamos es, número 1, seleccionar un lugar específico, un puesto de trabajo, y nosotros identificar cuántas de las actividades que ahí se realizan agregan, o más bien agregan un no valor, iba a mencionarlo, pero son productivas o improductivas. Entonces vamos a formar un muestreo en el punto en que yo visito un puesto de trabajo, y en esas visitas yo determino si está haciendo una actividad productiva o una actividad no productiva. Al final voy a encontrar la proporción del tiempo en que se realizan actividades productivas y no productivas, y eso me va a dar una representación de cómo se comporta todo el tiempo que se realiza en esa estación de trabajo. Por eso, en estos 6 pasos, el primero que tenemos ahí es seleccionar las actividades o actividad, a observar y socializarla.
Entonces, ¿a qué se refiere con esta parte? Bueno, número uno, que hay que determinar el inicio y fin de la actividad que vamos a monitorear, cuál es el puesto de trabajo, cuántas personas trabajan de ahí, y en ese caso de socializar hace referencia a que debemos conversar con las personas, explicarles que lo que tenemos como trabajo pues es identificar el tiempo o los tiempos en que se realizan actividades productivas o no productivas. Esto para que estén enterados y para que puedan trabajar de manera convencional, como se hace siempre, sin ninguna presión, sin tampoco tener situaciones de estrés, de que quieran tal vez adelantar el trabajo que vienen haciendo, que quieran más bien ir trabajando un poco más lento. Hay diferentes situaciones que se puedan dar. Entonces lo primero es socializarlo y es ir con las personas en el puesto de trabajo que vamos a analizar o a estudiar y explicarles en qué consiste el estudio. El siguiente paso es calcular la proporción del tiempo de la actividad o demora. Entonces nosotros necesitamos un estimado. ¿Cómo hacemos esto? Para encontrar esa proporción, así como hacíamos con el estudio de tiempos, hay que hacer un premuestreo pequeño para identificar esa situación. Entonces ver cuánto es la proporción de las actividades que agregan valor, o más bien que son productivas o no productivas. Entonces, para poder definir esa proporción, yo necesito hacer un premuestreo y el análisis correspondiente que esto merita. Con eso yo voy a obtener cuál es la proporción. El número de observaciones, de acuerdo por lo menos a lo que el libro de Nibbles y Fribbles de Ingeniería Industrial recomienda, es de entre 50 y 100 mediciones para posteriormente hacer el cálculo del tamaño de muestra, que es el paso 3 que tenemos aquí, que como mencionaba es calcular el número de observaciones con la exactitud deseada y el valor de Z correspondiente. Entonces, como les decía antes, lo primero va a ser esa parte de socialización, después determinar la proporción mediante un premuestreo y ya después con esos datos elaborar el muestreo. El siguiente paso va a ser determinar la frecuencia de las observaciones. ¿Por qué? Porque si yo estoy analizando un puesto de trabajo y determino que necesito, no sé, 500 observaciones y las voy a hacer en 5 días, cada día voy a hacer 100, pues yo necesito de manera aleatoria e independiente definir esas 100 observaciones. Entonces que yo en ciertos momentos del día voy a llegar a esa estación de trabajo para ver si la actividad que se está haciendo agrega o no agrega valor. Eso es parte de lo que tenemos que hacer aquí. Entonces hay que definir eso, en qué momentos vamos a hacer la revisión y que esto sea de forma aleatoria. Entonces es parte de lo que vamos a ver también. Cuando vamos y hacemos la visita a ese puesto de trabajo de acuerdo al muestreo que hemos definido, sigue el paso 5, que es observar y registrar las actividades. Si esas actividades son de carácter productivo o no productivo. Y ir haciendo los registros. A ver, lo que necesitamos en este caso es, como hablaba antes, de una distribución binomial, perdón. Lo que queremos ver es si es productivo o no productivo. Incluso, como decía antes, ahora vamos a ver un ejemplo. Puede ser que yo lo desglose todavía un poco más. Cuáles actividades ya previamente identificadas se pueden conocer como productivas y cuáles como no productivas. Entonces, eso es parte de lo que vamos a ver ahora. Para el paso 3 es importante considerar la fórmula que vamos a trabajar para el tamaño de muestra. Si lo vemos aquí, bueno, vamos a necesitar lo que es el valor de Z.
También vamos a necesitar la probabilidad de que ocurra el evento. Y también lo que es la exactitud del nivel de error deseado, que es un poco de lo que nosotros vamos a ver con esto. Entonces ya hemos trabajado para lo que fue el estudio de tiempos, habíamos hecho un análisis de cálculo de tamaño muestra. Como vimos en el diagrama anterior, si queremos verlo así, o en el esquema anterior sobre los pasos a seguir, una de las cosas es determinar el tamaño muestra. Es igual que se hizo con lo que fue el estudio de tiempos. Aquí analizamos si la cantidad de datos que yo requiero es posible obtenerlos, y si no, entonces más bien estimar el error. Y lo que se haría sería desplazar este valor de h hacia afuera y traer el n y aplicarle la raíz cuadrada. A lo que me refiero es despejar h. Y entonces tal vez con el nivel de precisión que yo definí como parte de la investigación, se requieren 500 observaciones, y eso me tomaría 5 días. Cada día voy a hacer 100. Pero si es el caso y yo nada más dispongo de 3 días para hacer el análisis, pues lo que corresponde más bien es entonces no estimar el tamaño muestra o el valor de n, sino que más bien lo que haría sería estimar cuál es el error que generan esos 300 datos que ya definí. Entonces, para que sepamos un poco similar a lo que ya se había hecho con lo que es el estudio de tiempos. Pero esta es la fórmula que vamos a utilizar, es diferente un tanto a lo que era la parte del el estudio de tiempos, ¿verdad? Entonces guardan ciertas semejanzas, por ejemplo el valor de tener z al cuadrado y el error al cuadrado, pero en lugar de utilizar la desviación estándar que recordamos tiene el valor de p por 1 menos p. Y esa es una de las principales variaciones, porque aquí se adapta, digamos, a esa condición de ser una distribución de probabilidad de tipo binomial. Esto es un ejemplo de una tablita para capturar datos durante el muestreo. Entonces aquí podemos ver que tenemos lo que son el número de observaciones, 2, un campo para registrar el tiempo aleatorio, y después cuáles ocurrencias o actividades son productivas o no productivas. Entonces yo decía antes, podemos incluso llegar a especificarlas. Si ya conocemos bien, bueno, esto va a depender de varias cosas. Tal vez la más relevante va a depender del objetivo del estudio que yo estoy realizando. Porque si solo me interesa conocer cuál es la proporción del tiempo, es productiva o no productiva, pues nada más ocuparía un campo para hacer esa clasificación. Pero si en este caso me interesa saber, bueno, cuántas actividades productivas y ver esa productividad, en qué se dedica más esa proporción del tiempo, porque por ejemplo podría ser que un 75% del tiempo que yo dispongo son actividades productivas, de las cuales tal vez un 30% es maquinado, un 20% es soldadura, un 10% ajuste de tubos, un 2% mano de obra, etc. Y ahí uno podría haciendo esa distribución. Lo mismo con esta parte. Entonces esto sobre todo me va a servir para yo decir, bueno, estas actividades no productivas no agregan valor al proceso. Entonces, ¿cuál se está dando en mayor proporción? ¿Y cómo puedo hacer para llegar a eliminarlas para así reducir mi tiempo de ciclo? ¿A qué me refiero? Que si antes tenía 10 horas de trabajo, en donde identifiqué que 7.5 son productivas, o un 75% son productivas, quiere decir que hay 2.5 horas que son no productivas. Entonces yo identifico o tengo que ir a la causa raíz y hacer las correcciones que correspondan.
De esta manera lo que voy a obtener es que si antes disponía de 7.5 horas para producir, ahora voy a tener tal vez 8 o 9. Voy a tener más tiempo de producción y por tanto voy a producir más. Entonces, como hemos visto en la parte de productividad, tal vez si antes en una jornada de un día podría producir 400 unidades, si yo logro eliminar esas actividades, ese tiempo que no agrega valor o que es no productivo, yo puedo disponer de más tiempo productivo, producir más. Entonces, mi productividad se va a incrementar. Es una de las formas en que hay que trabajarlo. Este formato, ¿cómo se utiliza? Bueno, en primera instancia, tal vez para que lo tengamos aquí, sería 1, registrar el tiempo aleatorio. Ahora vamos a ver cómo asignarlo. Marcar si en ese momento, digamos ahí se marcó a las 9:58 am, yo iría a la estación de trabajo donde está la persona y reviso qué está haciendo. Digamos ahí en este caso estaba haciendo un ajuste de tubos, entonces ahí lo marco. Después aleatoriamente se me indicó que tengo que ir a las 17, voy y ahora está trabajando en soldadura. A las 10:22 voy y me encuentro que está afilando herramientas. Es algo que no agrega valor, entonces también lo clasifico. A las 10:25 también voy, identifico esa parte que es lo que tiene que ver con soldadura. A las 10:30 también identifico que tiene una espera de trabajo porque no ha llegado material. Y a las 10:32 es el siguiente momento en que voy a la estación de trabajo, reviso qué está haciendo y veo que está haciendo soldadura. Entonces veamos que la mayor proporción del tiempo se dedica a lo que es soldadura, pero también hay una parte ahí que son actividades no productivas. Entonces con esa información yo tengo 6 observaciones. De esas 6, 4 fueron productivas, entonces estamos hablando de 4 entre 6, son 2/3, que representan aproximadamente un 67%. Quiere decir que hay un 33% del tiempo que no agrega valor, que es no productivo. Necesito ver cómo se distribuye ese tiempo no productivo y cómo comienzo a atacarlo para que tenga más tiempo productivo. Esto es un poco, digamos, en lo que consiste el formato y lo que hay que hacer en un estudio de trabajo como estos que estamos desarrollando ahora. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Este lo tomé de la página de ingenioempresa.com. Me gustó la forma en que se estructuró, entonces lo tomo de esta parte. Dice que el Hotel Zoom desea determinar el tiempo productivo de su personal de botones, para lo cual define que durante 10 días se va a realizar un muestreo de trabajo con 3% de exactitud y 95% de confianza en los resultados. En este caso, veamos que esto es importante. ¿Cuál es el nivel de confianza que van a tener mis datos? ¿Cuál es la exactitud o el error que yo espero, ¿verdad?, llegar a tener? Entonces vamos a ir desarrollando las partes una por una. Número 1. Entonces, como ingeniero del hotel, explicas a los botones la razón por la cual se realiza el muestreo y los beneficios que se obtendrán. Los botones aceptan y afirman entender. Entonces la dirección define que solo quieren conocer el porcentaje de tiempo que dedica a actividades productivas. Entonces vean que aquí lo que nos interesa es analizar lo que es nada más actividades de tipo productivas y no productivas, no tanto a nivel de detalle como lo vimos en la anterior sección. Entonces eso para tener ahí ese alcance definido. Muy bien, el paso 2, entonces, ahora sí, te vas al trabajo de campo, haces un estudio a menor escala tomando 56 observaciones durante 2 días, 2 horas del turno de la mañana y 2 horas del turno de la tarde, por lo cual decides hacer 7 observaciones por hora. Antes mencionaba que para hacer ese promuestreo vamos a necesitar para hacer este estudio necesitamos un premuestreo que tiene que ir entre 50 y 100 observaciones. En este caso se definieron 56.
Entonces son 2 horas en la mañana, 2 horas en la tarde, 2 días. Entonces por hora son 7. Entonces como son 4 horas diarias, serían 28 horas por día, siendo 56. Perdón, 28 horas, no, perdón. 28 observaciones diarias en 2 días, entonces ahí serían esas 56. Entonces vamos a hacer un análisis de cómo trabajar esta parte. Para eso vamos a necesitar una hoja en Excel para desarrollar lo siguiente. Muy bien, esta hoja de Excel que ustedes disponen ahí, vamos a mostrar esta parte. Tenemos aquí las 56 lecturas que vemos, ¿verdad? Que vamos a tener. Y bueno, esta parte todavía no la vamos a ver porque esto hay que ir agregándolo uno por uno. Entonces esto lo voy a ocultar de momento. Para ahora, posteriormente tenerlo. Entonces necesitamos saber cuántas son. Aquí tenemos que, por ejemplo, para un día van a ser 28. Y para el otro, también, otros 28. Entonces, ¿en qué consiste esta parte? Como mencionaba antes, en el estudio del trabajo es ir a la estación de trabajo y ver si la actividad que realizan es productiva o no productiva. Veamos que tenemos esto. De lo que se menciona, por ejemplo, voy a poner aquí tal vez el día. Voy a poner el día, vamos a tener el día y dice que son 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde. Digamos que en este primer caso son de las 9, el día 1, ¿sí? Voy a poner la hora para ser más específico. Vamos a ver si podemos verlo aquí. Entonces va a comenzar a las 9, de 9 a 10, entonces de las 9, 0. Entonces cada minuto lo vamos a poner aquí. Ok, vamos a ver si puede. Ya que se va desplazando hasta las 10, son 2 horas en la mañana. Vamos a arrastrarlo. Ahí me pasé. Perdón. En este caso, vemos aquí que vamos. Aquí están las 2 horas del día 1. Vamos a ver hasta ahí. Listo, ahí están las 2 horas del día 1 en la mañana y en la tarde se ha decidido que sea de 3 a 4. Entonces vamos a ponerle aquí 03. Ok, para hacer referencia a esto. 01. Igual entonces las otras 2 horas va a ser aquí hasta las 5. Está listo, vamos aquí hasta las 5. Entonces ahí tenemos las 2 horas. Esto por ejemplo va a ser para el día 1. Ok, ese es el día 1. Voy a agregar otra columna. Esto va a ser aquí lo que tenemos entonces es la observación. Son observaciones disponibles, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Que esta es la cantidad de tiempo del que yo dispongo. Se ha definido que por día, que por hora sean 7. Son 7 por hora. Entonces, aquí podemos todavía estructurarlo un poquito más. Voy a correr esto un poco hacia la derecha para que no estorbe. Ok. Vamos a ver cuántas observaciones son. Tengo aquí, serían 120 aproximadamente, tal vez por tomarlo. Son 240 segundos, lo de las 4 horas. 240 minutos. Esas son las observaciones que yo voy a disponer de ahí. Entonces hay 242 minutos posibles para tenerlo. En esto, bueno, vamos a ver cómo se está definiendo por hora. Entonces podríamos llevar lo que aquí están las primeras 60, ¿verdad? Y aquí vuelvo a comenzar tal vez otra vez. 3, ¿verdad? Aquí otra vez, aquí están las otras 60.
Entonces veamos que ahí tenemos las diferentes horas cuando empiezan. Aquí quedan un par de minutos más. Vamos a ver que esto ha sido por este valor que tenemos aquí. Bueno, este dejémoslo ahí hasta 62. Un poquito más, pero igual, como hemos hablado de la ley de grandes números, entre más datos mejor. Listo. Ya ahí tenemos lo que es el día 1. Y para el día 2, pues es la misma situación. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? Entonces, ya se ha dicho que cada hora son 7 lecturas, lo que no sabemos en qué momento. Entonces, la manera que lo voy a hacer es la siguiente. Aquí voy a poner las 7, las observaciones. Por hora. Ok. Estas van a ser las observaciones por hora. ¿Cómo la voy a hacer? Voy a utilizar la fórmula. Recordemos que para seleccionar en los momentos en que yo voy a la estación de trabajo y reviso si está haciendo una actividad productiva o no productiva, es aleatorio independiente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que son tomados al azar y que no dependen del resultado que tuve en el evento anterior. Entonces, ocupamos definirlos. ¿Cuántas son? Son 7. Entonces, este va de... vamos a usar la fórmula aleatorio entre. Y le vamos a indicar que va a ir de entre 1 y 60. Aquí hay que revisar cómo está configurado nuestro Excel, porque por ejemplo aquí vemos un punto y coma. En el caso de ustedes podría ser una coma, depende ya eso de la... Entonces vean que aquí me dice que el momento en que yo tengo que registrarlo es el de 38 minutos. Entonces el minuto 38, ¿cuál es? El minuto 38 es el que está aquí. Entonces a las 9:37 tengo que ir a esa estación de trabajo y ver si la persona está haciendo una actividad productiva o no productiva. Ese es el minuto 38 a las 9:37. Entonces voy a hacer algo por acá. Voy a poner aquí la hora, ¿verdad? Porque aquí estos primeros 7 van a ser de la hora 1 o de las 9. Voy a ponerle como las 9. Entonces aquí están, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta ahí. Después a las 10. Vamos a correr esto un poco para acá. Vean que cada vez que yo actualizo algo o se calcula la página, pues se modifica porque estamos utilizando un valor volátil. Ahora les voy a explicar cómo es. Entonces, aquí van a ser los 10, otros 7 de los 10. Después otros 7. Vamos a copiar estos dos. Aquí sigue el que es a las 3 y las 4. Me parece que era el otro. Ajá, a las 3 y 4. Entonces vamos a ponerle, voy a poner las 15. Bueno, voy a ponerle las 3 como dice en el otro. Y aquí están las 4. Entonces eso para tener la esa situación. Con control J se copia la celda superior exactamente igual como está. Entonces si presionan control J desaparece. Ok, ahí estaría. Entonces ahí tenemos. Voy a darle otro color aquí nada más para
Entonces aquí nada más sería entonces otra vez el aleatorio entre vamos a pegarlo acá, pegar la fórmula y ahí tendríamos. Y ahí tendríamos esa parte. Vamos a ver. Aquí tendríamos lo que son las 7 observaciones que vamos a hacer. Y aquí voy a poner valor asignado, mejor para que no se llame igual. Y aquí está la hora que estamos haciendo referencia. ¿Cómo sería esto? Bueno, tenemos aquí entonces que para la primera hora dice que está lo siguiente. Entonces, bueno, como les decía, esto cada vez que presione F9 va a cambiar. Entonces, ahí están seleccionados de manera aleatoria. Voy a ponerle aquí mejor valor volátil. Y con eso me refiero a que es el que va a estar cambiando, valor fórmula, como quieran llamarle. Y valor asignado, este otro. Porque en este valor asignado lo que voy a hacer es que voy a copiar estos, los que tengo acá. Ustedes hacen este ejercicio y les va a dar diferente por esa razón de volatilidad que tienen estos datos y porque los números aleatorios que genera Excel tienen un valor semilla que es diferente de una máquina a otra, entonces los valores son distintos. Hago la aclaración que les va a dar diferentes. Entonces utilizan los datos que les aparecen en ese instante. Entonces voy a pegar aquí, por ejemplo, esto, así como está. Entonces lo pego como valores para que ya no cambie. Entonces veamos aquí que para la hora 1, que es a las 9, me dice que seleccione el valor número 1. Vamos a ver primero el 42. Entonces me dice que seleccione el 42, que sería este. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a las 9:41 yo debo ir a ese puesto de trabajo y hacer el muestreo. Después dice, a mí me está dando aquí que 38. Ok, este es el que estamos tomando porque, como les digo, cada vez que presione F9 esa fórmula sigue cambiando. El 38, que sería acá. Vamos a ver el siguiente. El 33. El minuto 33. Vamos a ver esto de que aquí. El 33. Otro momento en que debo ir a esa hora. Recordemos que son 7 por hora. Después dice que tengo que ir al minuto 36 y 27. 36, 27, 51, 41, 14. Entonces aquí está 14. Me falta, perdón, no, aquí seleccioné mal. Creo que estaba basándome en el otro. Permítame un momento. Porque recordemos que esta es la columna que yo necesito asignar. Es 42. Vamos a ver, 42, 38. 33, ¿sí? Después de 33 sigue el 52. Este no. Sigue el 52. El 38. Ya está. Vamos a ver, el 32 salió 2 veces en este caso. Ok. Vamos por el siguiente, dice que es 60. Y el 53.
¿Cómo se repitió en este caso este valor? Pues aleatoriamente podemos generar un número nuevo para tenerlo, y digamos que en este caso es el 2 que aparece aquí. Entonces voy a reemplazar uno de los 38 por el 2. Entonces sería este de acá. Entonces, si vamos a ver, está la fórmula entre 1 y 60 a cada uno. Entonces veamos que en la primera hora sería de esta forma. Iría al minuto 2, tengo que ir a la estación de trabajo, revisar si la persona está haciendo una actividad productiva o no productiva. Después iría a la 27, al minuto 27, al 33, al 38, al 42, al 52 y 53 y al 60. Vamos a ver, aquí llevo 3, 6, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces esos son los 7. Entonces en la primera hora tengo que ir a las 9 y 1. Vamos a copiarlo. Vamos a copiar este. Estoy seleccionándolos con control, a ver si me permite hacerlo. Control, mantengo el botón de control seleccionado. Vamos a darle copiar. Y vamos a venir y pegar aquí. Control V. Y ahí están. Entonces, en esos 7 momentos yo necesito ir y tomar esos valores. Entonces, lo mismo sucede con con esta situación, igual con el siguiente, que en este caso lo tenemos aquí. Ya aquí podríamos utilizar, por ejemplo, mejor tal vez una fórmula para lo de la segunda hora. Entonces está el segundo día, está el día 1, entonces la segunda hora sería las 10. ¿Qué podríamos hacer aquí? Vamos a ver, tal vez podríamos seleccionar el, vamos a ver, aquí tenemos, corremos esto un poco. Bueno, aquí podríamos poner, por ejemplo, una fórmula como Oscar V, buscar este valor. ¿En cuál tabla? Pues en esta tabla que tendríamos aquí. Dice que el indicador de columnas, el que estamos buscando, es el 1 y que sea una coincidencia exacta. Vamos a ver una cosa. Ok. Aquí el que necesito que busque es el que está acá. Vamos a ver si lo encuentra. No, perdón, falta aquí algo que hay que dejarle. Vamos a ver. Tengo que dejar fijas esta columna. Y aquí tenemos los valores. Vamos a ver si está. Aquí está el 6. Vamos a ver si creo que me pasé aquí un poquito. Sí, estos no. Y aquí estos son otros. Entonces aquí lo que me dice es que estos son los tiempos. Tal vez nada más como para identificarlos. Ahí podrían hacer algo más elaborado también si quisieran. Entonces vean que aquí serían las 10 y 5. A las 10 y 13. Podemos seguir presionando F4 nada más y él va a repetir esto. Entonces al 44, al 46, al 47 y al 56. Y aquí tenemos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Entonces vamos igual, selecciono aquí el primero, presiono la tecla control y sigo seleccionándolos con control presionado. Ok, y lo pegamos aquí. En esos momentos específicos es que vamos a ir a monitorear o vamos a ir a la estación de trabajo a ver si están trabajándolo ahí. Y esa misma fórmula la vamos a copiar y vamos a pegarla aquí. El asunto es que ya estamos por la hora 3, ¿verdad? Que es en la tarde. Entonces ya no sería ese rango, sino que es este de acá. Entonces lo voy a bajar. Ok, entonces vamos a desplazar aquí. Ya me pasé. Listo, ahí tendríamos. Entonces aquí sería el 57. Estos son los tiempos en que yo debería ir a hacer el muestreo. Entonces son 3:16, 3:24, 3:29, 3:33, 48. Y los copiamos. Entonces ahí lo tendríamos. Entonces ahí están los 7 del día 1. Y los siguientes. Vamos a ver. Pegar aquí. Sería la hora. Vamos a venir aquí arriba y correrlo desde el último bloque para que revise los que faltan. Entonces ya ahí está. Vamos a ver, sería el 13. Este 28, 29, 34, 35, 44, 54. Entonces vamos a copiarlos. Sería este. Listo. Entonces veamos que ya ahí tenemos los 28. Ahí me pasé. En este caso, este último, si recordamos, ahí no tiene que ser de 60, sino de 62, que tiene 2 más. Entonces, esta fórmula la voy a variar aquí nada más. Esta no. Esta de arriba más bien. Esta tiene que ir de 1.62. Entonces voy a copiar este. Y lo pego como valores. Entonces ya él automáticamente ahí se ajusta. Muy bien. Entonces, bueno, sí, lo que sí voy a tener que hacer es cambiar los colores porque ya había seleccionado otros. Entonces voy a quitarlo. Ya la tabla de arriba sí se actualizó, pero esta sí nada más para que quede como debe ser, porque ya está todo con fórmulas. Listo. Muy bien, ya esto se puede llegar a automatizar también, pero bueno, ahí está un poco definido.
y ahí tenemos esos valores. Estos serían los momentos. Entonces, como indicaba, en este primer día, pues uno va y hace el muestreo. Por aquí están los datos ocultos. Entonces uno va a las 9:01 y ve qué está haciendo. Entonces voy a tomar estos que yo ya tenía ahí. Y los voy a pegar aquí. Entonces esto es que uno va a la estación de trabajo que está en estudio. A las 9:01 llega y ve que la persona está haciendo una actividad productiva. Entonces empieza a clasificarlo como productivo o no productivo. Ya tenemos en cuanto a tiempos lo que es el día 1. Pero para el día 2, lo único que quiero hacer aquí es esta fórmula que ya había hecho. Entonces voy a copiarlo. Lo voy a pegar acá. Pero esto hay que, en vez de bajarlo, ahora subirlo aquí. Y correrlo. Bueno, y ahora ahí va a quedar lo de los colores, pero eso ahí después se puede hacer algo. Veamos que ahí están esa parte de los colores. Y lo de la fórmula pues ya estaría. Entonces igual, bueno, aquí podríamos ponerle un filtro. Vamos a hacer un poco más esto. La condición, vamos aquí a datos, agregarle filtro y le decimos que vamos a excluir los ND. Entonces estos serían para el día 2. Copiarlo nada más. Estos serían para el día 2. Y reemplazo estos. Entonces vean que ya me aparecen otras horas diferentes. Que voy a utilizar. Más bien aquí las que tengo que copiar. Bueno, sí, ya están seleccionadas ahí. Serían estas más bien, perdón. Es que igual, aquí serían las ND. Pero las que voy a copiar son estas. Vamos a copiar estas que están acá. Y indicarlos aquí. Vamos a ver si pega. Listo. Ahí están. Me pasé con una. Agrego más. Pero ahí estos serían los momentos. Entonces, estos serían para el día 2. Estos serían para el día 2, día 1, día 2 y pues es ir cuestión en estos tiempos. Entonces vean que ya aleatoriamente uno lo escoge. ¿Qué es lo importante de esto? Bueno, que uno tiene que definir cuántos son productivos e improductivos. Entonces para este caso que está aquí, los que son productivos y no productivos sería de la siguiente manera. Nada más sería cuestión de contarlos. Entonces vamos a ver la frecuencia y el porcentaje. De la siguiente manera, entonces vamos a contarlo. Vamos a poner contar sí. Entonces que cuente este rango, punto y coma, y el criterio, abrimos comillas, es que sea productivo. Dice que son 34 productivos. Como ya sabemos que son 60, más bien son 56, perdón. Quiere decir que son la diferencia, que es más 56 menos estos son 22. En todo caso podemos hacer igual el cálculo como con esta. Subimos esto aquí nada más.
bueno, ahí la clasificación que se le da es inactivo, que es no productivo. Dice que son 22, entonces ahí corresponde, ¿verdad? Porque el total son los 56 que ya conocíamos desde un inicio. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que usted llegue a esa estación de trabajo y que esté realizando una actividad productiva? Sería 34 entre 56. Es una probabilidad de, aquí vamos a ponerlo como porcentaje, de un 61%. ¿Y cuál es la probabilidad de este otro? Sería 22 entre 56, sería un 39%. Esa es, digamos, la forma. Esto es solo para lo que es el premuestreo, que me está diciendo que anda en un 61%, 60.77%. Eso ahí para tenerlo. Muy bien. Entonces ya tenemos que este es el valor P de aquella fórmula que habíamos visto anteriormente. Pero esa sería en sí la manera de estimarlo. Ahora vamos a continuar con lo que es la presentación, recordando este valor que aquí sale ese 60% que tenemos. Entonces ya vimos cómo es que hay que ir a estimar esa parte de hacer el premuestreo, en qué momentos, ¿verdad? Ir a ver si es productivo. Bueno, ahí estaba como inactivo, productivo, no productivo. Y posteriormente lo que viene ya es el paso 3. Entonces aquí se indica, bueno, te faltan algunas variables para realizar el cálculo. La dirección te he mencionado que se desea un más menos 3%. ¿Qué significa eso? Lo que vemos aquí. Recuerden que la probabilidad que encontramos ahora de que estuviera haciendo algo productivo era de un 60%. Bueno, y nosotros nos dio 6.7, es un 60%. Vamos a seguir trabajándolo con entonces es un más menos 3%, lo que me indica es que sea esto, así como está aquí. O sea, de ese 60% que vaya entre 63 y 57, de que el valor se encuentre ahí. Que esa probabilidad se mantenga con un más menos 3% siempre. Entonces sería de hasta 0.63 y 0.57. Entonces, teniendo en cuenta nuestro 95% de confianza deseado y la exactitud definida, la proporción verdadera de tiempo productivo estaría dentro del intervalo de 57 y 63%. Y eso se explica gráficamente como lo vemos ahí a continuación, que es lo que teníamos acá. ¿Cómo se estima esta parte? Pues vamos a verlo ahora, vamos a calcularlo con el Excel para verlo ahí con respecto a la fórmula que vimos antes. Con esta fórmula me regreso para verla ahí, que esa es la que tenemos que aplicar. Pero vea que ya tenemos los valores del H, que es más menos 3%, el valor de Z tenemos que calcularlo, y el valor de P, que es de 0.6 de acuerdo a lo que nosotros encontramos. Bueno, 0.67, 60.7 es lo que teníamos ahí. Entonces vamos a verlo. Esa es la fórmula que tenemos que utilizar, pero vamos a verlo ahora con el Excel para llegar a ese valor que tenemos aquí. En este mismo archivo que tenemos aquí voy a copiar la imagen de la presentación. Vamos a pegarlo aquí, nada más para ver la fórmula. Bueno, entonces para definirlo, lo que es el valor de H se ha definido que es de un 3%, entonces lo voy a poner como 0.03. Lo que es el valor de P está en 0.67, 0.6 como vimos antes, ¿verdad? 0.6 para dejarlo de esa manera, ahí por redondeo, bueno, ahí quedaría como en 600.61, dejémoslo. Y vamos a dejarlo en 0.61 esta parte.
Y entonces ahora lo siguiente sería, ya tenemos HP, lo que nos hace falta para la fórmula del valor de n sería el valor de z, que z dice que es de un 95%. Entonces, un 95% de confianza. Aquí en este caso se trabaja con una distribución normal, estándar, de 2 colas. Entonces sería, ese 95% está entre, vamos a verlo acá, voy a ilustrarlo con algo adicional, vamos a ver con una aplicación aquí. Bueno, en este caso ahí hice la imagen con Minitab, pero para que lo veamos, al trabajar con un 95% de confianza en 2 colas, quiere decir que en la primera cola hay 0.025 y en la segunda hay otro 0.025. Entonces el valor es de 1.96, el valor de z. Esto, digamos, utilizando Minitab. En el caso de Excel, por lo que mencionaba anteriormente, como estamos hablando de un 95%, yo puedo utilizar este extremo que está aquí, que sería que de aquí hasta acá hay 0.975. Entonces, para representarlo sería de la siguiente manera. Sería utilizar la fórmula, vamos a ver, sería la fórmula norm, esta que está aquí, estándar inversa, esa es la probabilidad, y le vamos a marcar ahí 0.975 porque hago referencia a este extremo que queda aquí, un 5.25. Entonces vean que aquí me da el 1.96 que ya aparece aquí abajo. Entonces para un 95% de confianza. Y ahora lo que sería pues es calcular el valor de n. Que de acuerdo a esto sería entonces decir que sería z al cuadrado. Vamos a ver. Bueno, yo a veces utilizo esta parte que me queda mejor. Vamos a ver si se ve aquí. Listo. Z al cuadrado por el valor de P por 1 menos P. Todo eso dividido entre H al cuadrado. Todo esto lo voy a poner dentro de una que no afecta, pero ponerlo dentro de paréntesis y listo. Entonces sería un 1015. Como hice el redondeo aquí a lo de 0.61, mi libro usa el 0.60 y por eso da 1024. Entonces nada más para tener ahí la observación, pero es 1015 lo que nos está dando. Entonces yo había hecho primero historia de 56, ese es el promuestreo, y con lo que yo calculé ahora me dice que son 1015. Entonces es parte, digamos, de lo que hay que ir haciendo. Ya tengo que ir a muestrear todavía mucho más. Entonces vean que ahí ya el valor de z me dice que son 1024. Y para esto, como dice ahí, bueno, hay que monitorear la evolución del parámetro P. Entonces, si este cambia, según vamos haciendo observaciones, debemos calcular n nuevamente y aumentar o disminuir el número de observaciones según el resultado. Entonces, por ejemplo, si vemos que tomamos 400 de las 1400 observaciones, el parámetro P ha variado de manera sustancial. Digamos que ya no es 0.60% como vimos antes, sino que es un 65%. Entonces se vuelve a calcular el valor de n y ya no me dice que son 1024, sino que en este momento dice que son 971. No cuentas con tiempo suficiente para tomar las observaciones, pues se hace lo que habíamos visto en el caso del estudio de tiempos, en donde lo que hacemos es que calculamos cuál es el error. Entonces, si no me da chance para calcular las 971 para el 3% que habíamos visto, pues sería con 3.39%.
Esa es simplemente despejando lo que es el valor de h. Y bueno, y considerando que el parámetro t se mantenga en 60%, las observaciones se tomarán por 10 días, entonces tenemos que serían 102.4 observaciones por día. Entonces se van a tomar 102 todos los días y el 10º día se toman 106. Y para definir las horas de la muestra se utiliza Excel como lo hicimos anteriormente con el premuestreo. Y también pues si se quiere se puede usar una tablita como estas para ir registrando los trabajos que se hacen, aunque como vemos que ya son más datos, pues es mejor utilizar Excel u otro tipo electrónico de herramienta electrónica que pueda ayudar. Aquí analizamos el caso que si se da la variación, entonces hay que calcular nuevamente el valor y vea que me da 971. Cuando se aumenta P, encontramos que el número de observaciones se reduce a 971. Veamos que ahora, por una cuestión de redondeo, yo puse 0.61 y el valor que ese pequeño cambio pasó de 1024 a 1015. Entonces, conforme se vaya haciendo P más grande, entonces el número de n va a ir reduciéndose. Pero eso ahí como para que lo tengamos presente. Eso es un ejemplo que en este caso como va variando el valor de P conforme vamos aumentando las muestras. Analizamos los resultados, encontramos que los botones dedican 69% de su tiempo a actividades productivas. ¿Qué pasa con el 31% restante? Bueno, la dirección entrega el siguiente dato. Entre el 10 y el 13% del tiempo es tiempo personal de descanso, esparcimiento, necesidades personales. Eso se obtuvo con el trabajo que se estuvo haciendo. Y se debe identificar qué es lo que ocurre con el 21 y 18% restante. ¿Qué podría ser? Falta de material, algún atraso que están teniendo en ese momento, ¿verdad? Entonces, los objetivos del estudio pudieron contemplar la caracterización de lo que pasaba con el tiempo. Esto es, a grosso modo, lo que ya nosotros podemos determinar. Entonces, igual como se hizo a pequeña escala con el premuestreo, se hace con este. De esas 1000 y resto de 1024 observaciones que habíamos visto inicialmente, que al final fueron 971, ¿cuántas fueron productivas? ¿Cuántas fueron no productivas? Y entonces identificar ese porcentaje no productivo y ver cómo se llega a identificar la causa raíz y reducirlo o eliminarlo para que entonces tengamos más tiempo productivo. Eso es, digamos, de lo que trata este tema y que es importante tenerlo ahí presente con este ejercicio y esta explicación que se dio ahora. Muchas gracias.